I want to express my appreciation to Bishop David, who has introduced me to the group here. Quiero expresar mi apreciación hacia el obispo David porque me ha presentado este grupo aquí. And to the pastors, y a los pastores, this great church, and all the persons who are present. Iglesia tremenda y todas las personas que están presentes. I will be very brief. Voy a ser bien breve. And when I say brief, I mean brief. Y cuando yo digo breve, significa breve. I have a number of books outside. Tengo Actually, there are 3 of them. Un número de libros, son 3 libros que tengo afuera. One is called Fighting Life's Giants. Uno se llama Peleando los gigantes de la vida. And all of us have giants in our lives which need to be fought. Y todos tenemos gigantes en nuestras vidas que tenemos que pelear. The next one is called You're Anointed to Prosper. El próximo se llama Tú estás ungido para prosperar. And the third is Changing Your Life. Y el tercero es Cambiando tu vida. 3 keys to transformation. 3 claves a la transformación. I Y están en la parte de afuera. We want to talk tonight, as the Lord directed me. Quiero hablar en esta noche de la manera que el Señor me ha dirigido. And one of the reasons why I did not change the plans. Y una de las razones por la cual yo no cambié los planes. When I discovered that a relative of mine was getting married. Cuando me di cuenta que un familiar mío se estaba casando. That I was needed to participate in the ceremony. Y que necesitaban que yo participara en la ceremonia. I also knew that I had already made this commitment. Yo ya sabía que había hecho este compromiso. And the second thing that made me not change my mind is because I knew that God had a word for me. Y lo segundo que no me permitió cambiar los planes porque yo sabía que el Señor tenía una palabra para ustedes. And I'm here to deliver that word. Y estoy aquí para entregarles esa palabra. And the title is to develop a purpose with passion. Y el título es desarrollar un propósito con pasión. Developing a purpose with passion. Desarrollando un propósito con pasión. A purpose is needed not only by the pastors of the church. Propósito es necesitado no tan solo por los pastores de la iglesia. But every single member needs a clear purpose. Pero cada miembro necesita un propósito claro. And every member needs to be passionate about that purpose. Y cada persona tiene que tener pasión por ese propósito. Because every member of the church is a member of the body. Porque cada miembro de la iglesia es miembro del cuerpo. And an instrument of God. Y un instrumento de Dios. I was almost thrown out of a seminar which I was supposed to have led. A mí casi me echan fuera de un seminario que yo estaba supuesto dirigir. There were ministers and Bible scholars all over the place. Habían maestros de la Biblia y ministros de todas partes. And I got up and made an opening statement. Y yo me levanté y hice una declaración de apertura. Which stunned the audience. Que básicamente asombró a la audiencia. And I said. Y yo dije. That Jesus did not feed the 5,000. Que Jesús no alimentó a los 5,000. And as I began saying that he did not feed the 5,000, I said everybody looked at opening their Bibles to find the passage. Y cuando yo dije esa declaración, yo veía a las personas abriendo sus Biblias para chequear. There was no passage they can find that showed that Jesus fed 5,000 people. Y yo sabía que no había escritura que pudiera demostrar que Jesús había alimentado a 5,000 personas. Because I know from the passage he did not feed 5,000. Porque yo sé de la escritura que él no alimentó a 5,000. What he did was to bless the loaves and the fish and multiply them. Lo que él hizo fue bendecir los panes, los peces y los multiplicó. And there's no place in the Bible. Y no hay parte en la Biblia where I saw Jesus donde yo vi a Jesús having blessed the bread habiendo bendecido el and pan multiplied the loaves y multiplicado los panes that began walking around 5,000 people feeding them. Y comenzó caminando 5,000 personas I think after the first 1,000 he would say, I'm tired. Yo creo que después de los primeros 1,000 hubiera dicho, ya me And cansé. after feeding the second 1,000 he said, I'm very tired. Y después de alimentar los segundos, al próximo 2,000, So Jesus did not feed the 5,000 Entonces people. Jesús no alimentó a 5,000. He assigned that to the disciples. Sino que él delegó eso a los discípulos. True or false? ¿Sí o no? Sometimes in ministry, algunas veces en el ministerio, we forget se nos olvida that the main task of ministry que la tarea principal del ministerio is to make the assignment to the disciples. Es delegar la tarea a los discípulos. It's called delegation. Y eso se llama delegar.
And the disciples are as strong, Y los discípulos son fuertes, as capable, son capaces as enabled, y capaces, as leaders are able como los líderes son and willing capaces y dispuestos to share the ministry. de compartir el ministerio. There were 2 miracles that day. Habían 2 milagros en ese día. One was the fact that Jesus multiplied the loaves and the fish. Uno fue el hecho que Jesús multiplicó los panes y los peces. And he involved all 12 of his disciples in the sharing of the bread, Y él involucró a sus 12 discípulos en compartir ese pan, in the feeding of the people, en alimentar a las personas, in the seeing of their faces en ver sus rostros and their ages. y ver sus edades. The disciples did that. Los discípulos hicieron eso. But after it was all finished, Pero después que todo eso terminó, there was another miracle. había otro milagro. Each disciple came back to Jesus Cada discípulo regresó donde Jesús with a full basket of loaves and fish. con una canasta llena de panes y The Bible peces. says there were 12 baskets left over. La Biblia dice que habían 12 canastas que quedaron llenas. What do you think Jesus did with that? ¿Qué piensan que Jesús hizo con eso? Did he put all those 5 loaves of fish in his pocket ¿Creen que él cogió todos esos panes y se los puso en el to take it bolsillo home to Mary? para llevárselo a su casa, a su mamá María? I believe that each disciple was able to take with him Yo creo que cada a discípulo basket of fish and loaves pudo llevarse a su casa una canasta de panes and y to peces personally benefit from the miracle. y beneficiar personalmente del milagro. There is benefit in our participation. Hay beneficio en nuestra participación. So pastors who are Entonces, present, pastores, don't feed the 5,000. no alimenten a los 5,000. Perform the miracle and involve all the people in the service. Hagan el milagro, involucren a todos los que están presentes en el servicio. So that after they have served and shared, Después que hayan servido y compartido, they too can go home empowered ellos también pueden irse a su casa sintiéndose apoderados and blessed y bendecidos and share with their own friends y compartir con sus propios what amigos God has done. lo que Dios ha hecho. If I didn't have the time to preach anything else, Si no tuviera el tiempo de predicar alguna otra cosa, I think you've had a word. yo creo que ahí tienen una palabra. A word that can change your churches. Una palabra que puede cambiar sus iglesias. If every pastor here captures that. Si cada pastor pudiera capturar eso. But there's a possibility that you may not capture it. Pero hay una posibilidad que no agarres eso. And I want to tell you why it's possible that you may have heard that, but you may never capture it. Y quiero decirles por qué hay la posibilidad que lo hayas escuchado anteriormente, pero no lo hayas capturado. At age 11, I was involved in the work of the church. A la edad de 11 años yo estaba involucrado en la obra de la iglesia. At age 12, I was teaching a Sunday school class. A la edad de 12 yo estaba dando clases de escuela dominical. At age 14, I organized an evangelistic team, and we were teenagers who were ministering every Sunday afternoon to different homes for the aged. A la edad de 14 yo organicé un equipo evangelista como jóvenes y estábamos ministrando todos los domingos. At age 14, I was running revivals. A la edad de 14 años yo estaba llevando servicios de avivamiento. I went away to college and after college I became a senior pastor in 1962. Yo fui a la universidad y cuando regresé me hice pastor principal en el 1962. So I've been a pastor for approximately 52 years. Yo he sido un pastor por aproximadamente 52 años. I've had the privilege of earning 2 master's degrees He tenido el privilegio de obtener 2 maestrías and the privilege of earning 3 doctorates. y el privilegio de obtener 3 doctorados. I've acquired a lot of knowledge. Yo he adquirido mucho conocimiento. As I stand here tonight, En lo que yo estoy aquí parado en esta noche, I have a lot of knowledge, yo tengo mucho conocimiento, but I cannot give you any of that. pero yo no les puedo dar ninguno de ese conocimiento. I cannot share with you any of that. No puedo compartir ese conocimiento The contigo. knowledge of 50 or 60 years. El conocimiento de 50, de 60 años. I cannot share that knowledge with you. No puedo compartir ese conocimiento contigo. And the reason Y is la razón es that knowledge que el conocimiento is not transferable. no se puede transferir. You cannot transfer knowledge. Tú no puedes transferir conocimiento. There are 2 bottles here. Hay 2 botellas aquí.
One is half full, quarter full. Una está llenada como un cuarto The other is full. y la otra está llena. I can pour the water from the full bottle Yo puedo echar el agua de la botella llena into the bottle that can contain the water. a la botella que puede contener más agua. This water Esta agua is transferable es transferible into another container. a otra vasija. But knowledge cannot be transferred. Pero el conocimiento no puede ser transferido. Knowledge